Buenas tardes, queridos amigos. Acá nos encontramos nuevamente en este programa, en este medio, para conversar acerca de las cosas interesantes, trascendentes, importantes de la vida y particularmente aquellas que tienen que ver directamente con lo que llamamos el proceso salud-enfermedad o la base fundamental de todo cuanto hacemos en la vida. ¿Ah? Por eso es que no hay temática que no sea susceptible de ser abordada en este espacio, en este lugar donde podemos coincidir para poder hablar acerca de esas cosas, para poder pensar, para poder discurrir, para poder reflexionar como seres humanos que somos acerca de nuestras posibilidades y nuestras oportunidades para vivir cada vez mejor y mejor. Y esa es nuestra intención, y ese es nuestro propósito, y esa es la manera como mejor podemos enriquecer nuestras posibilidades de vida. Estoy ya saludando a la gente que se está incorporando tanto por Instagram como por Facebook. Por fin volvimos a Facebook, ¿verdad? Para poder llevar a cabo todas estas cosas. Y como, bueno, ya los que son habituales de este espacio saben cómo es. Un gran abrazo aquí que está llegando Cris. Gracias, Cris, por unirte a este espacio. Los que ya conocen la mecánica, pues saben que vamos abordando distintas temáticas según como la gente nos los vaya pidiendo o según como las circunstancias vayan presentando unas u otras necesidades. ¿Mm? Así que un gran abrazo, Cris, y un gran abrazo para todos. Y el tema de hoy es uno de esos temas interesantes, uno de esos temas que yo llamo chévere. Uno de esos buenos temas, que es nada más y nada menos que la relación existente entre los niveles de estrés que nosotros podemos tener y la posibilidad de la realización y la realización con éxito del acto sexual o de la experiencia sexual como tal, nuestra experiencia de esa necesidad básica, ¿verdad? Natural que la naturaleza nos proveyó para, en principio, podemos vislumbrar, ¿verdad? Podemos deducir que la función principal del sexo es la reproducción. ¿Mm? La reproducción. Esa manía, esa terquedad de la naturaleza de mantener sus formas de expresión, por lo menos durante cierto tiempo, ¿no? Ya, como suelo decir, no podemos vivir ingenuamente. Ya sabemos que la naturaleza es sumamente compleja, que la naturaleza tiene N cantidad de formas de expresión y que ha evolucionado a lo largo de eso que nosotros llamamos tiempo, ha evolucionado en continua transformación. Y lo que comenzó siendo una energía acumulada en un punto, aparentemente pues explotó en un momento dado y empezaron a aparecer allí lo que Levi Strauss acertadamente llamaba la infinita variedad de lo mismo. Al día de hoy, podemos decir, esas partículas elementales, eso que nos constituye a cada uno de nosotros y que cada día se ratifica, por ejemplo, los distintos aceleradores de partículas que hay en el mundo, en las ecuaciones matemáticas, en los distintos lugares donde hay las cámaras de niebla para detectar trayectoria de electrones, que todo ese montón de partículas mínimas, super mínimas,
se permutan, se combinan, se articulan en una forma de Lego, ¿verdad? En una forma de configuración particular que da origen a eso, a la infinita variedad de lo mismo. A quien es así, a quien es asado, a los vegetales, las plantas, los animales, los minerales, todos son producto de las permutaciones y de la composición de un montón de esas partículas minúsculas. Y bueno, y entre esos estamos nosotros. Si eso fue diseñado por alguien, un dios, un espíritu, cualquier cosa, bueno, no lo sabemos. Pero lo cierto es que así estamos constituidos. De eso ya no hay la menor duda. Siempre insistimos en aquellas cosas que sabemos, aquellas cosas que dudamos y aquellas cosas que ignoramos, ¿verdad? Como la manera de hablar lo más claro posible, ¿no? Que le da el nombre a estas conversaciones. ¿Ya? Entonces, hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos, hay cosas que dominamos, además de saberlas, las dominamos. Hoy por hoy se domina bastante bien, por ejemplo, toda esta composición de partículas es lo que ha hecho que tengamos toda esta maravilla en los últimos tiempos, en este siglo, en este milenio, tengamos cosas tan maravillosas como pueden ser todos estos aparatos que nos permiten estar simultáneamente todos en el mismo lugar y poder mantener esta conversación, aunque estemos en espacios distintos y en tiempos distintos. Todo eso gracias a que ya sabemos que esas partículas, esas pequeñísimas partículas, según se vayan combinando, chocando, conformando entre sí, van a constituir una cosa u otra. Y eso es lo que podríamos recoger bajo esa frase de la infinita variedad de lo mismo, que es simplemente que nosotros tenemos patrones de configuración. Y uno de los patrones de configuración más interesantes y que ya podemos simplificar de una manera muy elegante es el estrés, en primer lugar, el estrés. Ya de hecho hemos conversado, aquellos que son habituales, insisto, por ejemplo, que el estrés es la tensión que se crea entre las expectativas de mi configuración y lo que está ocurriendo afuera. Esa tensión que se crea, por ejemplo, entre lo que mi código genético dice o estoy diseñado para lograr y lo que la realidad me está poniendo delante, y esa tensión que se crea de atracción o de rechazo va a hacer que se traduzca en una tensión que afecta profundamente mi sistema endocrino, mi sistema metabólico, mi configuración y mi fabricación de componentes para ser quien soy. Eso es el estrés. Y que los estresores por lo tanto pueden ser de orden físico, de orden químico, de orden social, de orden mental o de orden espiritual. Y esos estresores que yo descarto o asumo. Lo descarto si no tiene nada que ver con mis proyectos, con mis cuestiones y tal, ¿verdad? Que ahí lo descarto. Entonces ya deja de ser una sorpresa, ya se convierte en algo que simplemente dejo de lado y sigo para adelante. Ahora, cuando ese estresor, ese elemento que afecta mis posibilidades de respuesta, lo convierto en un desafío, allí me encuentro en una doble vertiente. O es una oportunidad de vivir cada vez mejor y mejor, o es una amenaza a mi integridad y a mi sobrevivencia. Cuando es una amenaza a mi sobrevivencia, y dentro de sobrevivencia hemos de contemplar mi autovaloración,
hemos de contemplar nuestra dignidad, nuestra valía, ¿verdad? Si yo lo tomo como amenaza, voy al distrés. Y la respuesta de mi organismo es una que ya ha estado típicamente retratada, donde agoto ciertas sustancias químicas, las catecolaminas, y empiezo a utilizar como gasolina lo que llamamos el cortisol, que podríamos decir un querosén en lugar de una gasolina, y por lo tanto empieza a deteriorar mi motor. Cuando yo asumo ese desafío como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de satisfacción, de curiosidad por conocer, yo voy al eustrés. Entonces, en el eustrés, mis reservas de catecolamina son conservadas con facilidad, sin problemas, y por lo tanto el cortisol siempre está en segunda operación para aquellas cosas que requieren queroseno. Pero mis catecolaminas están para brindar la protección necesaria y la respuesta necesaria para aquellas respuestas que requieren gasolina. Y eso es el estrés. En 3 palabras podemos decir, eso es el estrés. ¿Ya? Para evaluar eso, nosotros disponemos de un semáforo en el equipo de Neurocodex. Decimos, bueno, lo podemos medir con un semáforo. La luz está verde, significa que todo está bien, mis reservas de catecolamina están funcionando adecuadamente, yo opero con facilidad, con sencillez, con alegría, con curiosidad, con solidaridad, con compasión, con amor, con todas esas cosas, y por lo tanto lo que experimento es felicidad frente a los desafíos de la vida. Que siempre va a haber desafíos, porque eso es la vida, ese es el movimiento, eso es vivir, vivir es vivir en permanente desafío. Desafío como evento que me invita a asumir una respuesta, a tomar un comportamiento. ¿Ya? Entonces aquí podemos englobar el aspecto de el estrés. Ahora, el estrés es nuestra respuesta frente a cualquier desafío. ¿Y qué es el sexo? El sexo, al igual que el hambre, que la sed, que la necesidad de respirar, la necesidad de ejercicio, la necesidad de saber, de conocer, intrínseco al ser humano, el sexo es asumido por nosotros los humanos, seres inteligentes, seres que inventamos, seres que recreamos y comentamos la realidad, pues lo vemos más allá del simple rol de reproducción. Igualito que pasa con la sed, igualito que pasa con ¿cómo se llama? Con el hambre. Igualito, no tiene ninguna diferencia. ¿Qué es lo que nos ocurre? Nos encontramos con un amigo, oye, vale, vamos a tomarnos un café, un líquido, una sustancia relativamente alimenticia. O vamos a tomarnos una cerveza, un líquido. Responde a la sed. Entonces ya la sed no cumple simplemente el papel biológico de proveernos de líquidos para que los procesos metabólicos puedan ocurrir. También se convierte en un acto interactivo. Se convierte en un acto de satisfacción personal y de interacción con el otro. Vamos a tomar una cervecita y conversamos. Lo mismo pasa con la comida, ¿verdad? Con el hambre. Ah, bueno, mira, te invito a almorzar y preparamos comida y lo hacemos todo, tú sabes, todo un proceso. O vamos a un restaurante donde hay un chef que ha preparado la cosa con tal, ¿para qué? Para satisfacer el gusto, para satisfacer no solo la necesidad biológica de alimentarnos, de proveernos
de fuente de energía para vivir, sino también para darnos un gustazo, compartiendo con el amigo, con quien sea, ¿no? Bueno, igualito pasa con el sexo. El sexo, los seres humanos, lo llevamos más allá de simplemente tomarlo como una cosa de sobrevivencia, en este caso de la especie. Y esa es la distinción que tiene el sexo con respecto al hambre y la sed, ¿no? Que el hambre y la sed están para evitar que muramos. Bueno, que nos provoque comer y que nos provoque tomar líquido. Que no se nos olvide que tenemos que tomar líquido y que tenemos que tomar nutrientes para poder seguir viviendo. El sexo es diferente. Hay una pequeña diferencia, pequeñísima. La pequeñísima diferencia es que lo que está en sobrevivencia es la especie. Por eso es que el sexo no es tan urgente como el hambre y la sed. Pero está allí. Y está allí para recordarnos. Acuérdate, ¿no? Y entonces para recordarnos nos puso el deseo sexual. Y fíjense que curiosamente, por lo menos en nosotros, este sexo va apareciendo progresivamente. Él no aparece de una vez en el bebé, sino que él va apareciendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Entonces el niño empieza con una curiosidad, ¿no? Con una curiosidad por el otro sexo, por ejemplo, y porque hay una distinción, y porque yo tengo una cosita ahí colgando para afuera, y porque ella no lo tiene, ¿no? ¿Será que se lo cortaron, como decía Freud, ¿no? El complejo de castración, y porque ella no lo tiene, ¿será que se lo cortaron? Con la educación, pues los niños aprenden, no, bueno, es que uno es varón y el otro es hembra. Que es el diseño curioso de la naturaleza, ¿no? Varón y hembra, ¿no? Pudiéramos ser como la bacteria, ¡pah! Simplemente nos partimos por la mitad ya. Pero no, en los animales superiores pues se introdujo este elemento de que es la unión de una mitad que tú pones y otra mitad que pone el otro, de código genético, y esa combinación entonces da origen a un ser único. Único, ¿por qué? Porque fue producto de la mitad y de la mitad, no es como la bacteria que ¡pum! Simplemente se parte y entonces de una nacieron dos, ¿no? Dos iguales a la anterior. Solo las mutaciones la van cambiando su expresión. En nosotros no, en nosotros los animales superiores, ¿verdad? O en general la mayoría de los animales, pues entonces es la unión de dos para garantizar, entre otras cosas, que los errores que se cometen automáticamente en el código genético cuando giran las instrucciones se repitan con menos posibilidades. Inteligente el diseño, inteligente. Ahora, vamos a lo importante, que es lo importante, que como eso no es indispensable para la sobrevivencia, nosotros lo colocamos en un rango diferente al hambre y la sed. Y por alguna razón histórica hay que buscar, rastrear en la historia para encontrarnos con esto, el sexo fue elevado a la categoría de algo moralmente juzgado. Un abrazo, Natalia, bienvenida. Y ahí se forma el lío. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos la historia, y vemos, por ejemplo, la historia del tantrismo, que es una religión, algunos dicen que es la religión más antigua que hay sobre la tierra.
La practicaban más que todo en la India, lo que hoy en día es la India, y en las tradiciones orales se remonta a unos 8.000 años atrás. Bueno, en el tantrismo están clarísimos. El sexo es para ellos lo que es la comunión para los católicos, para decirlo de manera clara y precisa. La comunión, el encuentro con Dios, el incorporar a Dios dentro de mí, ocurre en el tantrismo durante la relación sexual. Y el culmen de eso es el orgasmo femenino. El orgasmo femenino es la expresión última del encuentro con las divinidades para armonizar el universo. Qué poético, ¿no? Qué bello. Ese es el tantrismo. Por lo tanto, cuando alguien crece dentro de la religión tántrica, ¿qué creen ustedes que pasa con el estrés y el sexo? Ah, que este es un desafío, que es una oportunidad para comulgar con Dios. Por lo tanto, el desempeño sexual de esta gente es un desempeño extraordinario. Extraordinario para nosotros. Una relación sexual tántrica puede durar 8, 10, 20 horas tranquilamente, en donde hay toda una expresión de disfrute, de bienestar. Bueno, es estar frente a Dios, es estar frente a Dios, con respeto, con admiración, con tecnología, porque han desarrollado una tecnología física y mental que va desde la respiración, la acomodación del local, todo eso que hace que eso sea un acto de elevación espiritual. Y ya sabemos, sobre todo los médicos, ya sabemos que cuando hay actos de elevación espiritual, hay actos saludables en nuestro organismo. Nuestro metabolismo se pone a favor del trofismo, a favor de el rejuvenecimiento, a favor de la sanación de patología, a favor del crecimiento y expansión de la salud. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué ocurre de nuestro lado? Por alguna razón, que creo que se pierde en la historia, aunque se pueden rastrear pistas, no me voy a meter en eso. El sexo ha sido un elemento vedado. Por lo tanto, el desafío de la relación sexual, ¿en qué se convierte? Más fácilmente en una amenaza que en una oportunidad. Miren, cuando Pfizer logró sintetizar el Viagra, o sea, cuando se dio cuenta que el Viagra, que había sido investigado para buscar un mejor hipotensor, es la sorpresa que da la vida, ¿no? La sorpresa que da la vida. El Viagra, sildenafil, inicialmente se estaba investigando para buscar un mejor hipotensor. Pero entonces en las pruebas clínicas que se estaban haciendo sobre eso, a los pacientes, por supuesto, interrogan todos los aspectos de la vida para saber efectos secundarios, etcétera, etcétera, todas esas cosas pues que nos brinda la complejidad de la vida. Se encontró que, bueno, reportaban los pacientes mejoría, los pacientes masculinos sobre todo, mejoría en la erección, mejoría en el deseo sexual acompañado de buena erección. Es decir, que el desafío se volvía más amigable.
con el Viagra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el varón tiene un desafío. Me acuerdo de Carlos Márquez, un gran profesor que tuve yo en psiquiatría. Carlos Márquez siempre decía, el problema de los varones es que tenemos que vencer la ley de la gravedad. ¿Ya? Entonces era mucho más fácil vencer la ley de la gravedad. Es más, hasta espontáneamente vencíamos la ley de la gravedad con el Viagra. Y eso de una manera muy creciente. O sea, era un efecto secundario muy grande. Y entonces los fabricantes dijeron, ah, pero ¿y esto qué es? Y entonces cambiaron la mirada. En vez de buscar que fuera un buen hipotensor, ah, bueno, ¿y qué tal si es un buen dilatador de los vasos que hacen que el pene se ponga erecto? ¿Mm? Y perfeccionaron la fórmula. ¿Mm? Perfeccionaron la fórmula y entonces dijeron, aquí está este producto que el desafío de la experiencia sexual para el varón sea más fácilmente conducir de amenaza, tal como nos meten desde chiquitico en la educación cristiana, ¿verdad? El sexo, hay que cuidarse del sexo, el sexo es malo, el sexo tal cosa, el sexo, todas esas cosas que lo que hacen es que la amenaza aumente en lugar, frente al desafío, frente a la oportunidad, ¿no? Y entonces lo compensa. Antes de lanzarlo al mercado, hicieron un estudio de las amenazas de la relación sexual. ¿Saben qué encontraron en América Latina? América Latina encontraron que entre un 40 y un 60% de los varones tenían problemas de erección. Entre 40 y 60%, es decir, la mitad, y en algunos países un poquito más de la mitad de los varones, tenían problemas de erección. ¿Ya? Aquí nos dice Natalia, esclavitud de pastillas no es bueno, mi doctor. Ok, Natalia, ya voy a hacer la aclaratoria. Estoy haciendo una descripción del fenómeno. ¿Sí? No estoy promocionando el Viagra. Es importante, sí. Si alguien está interpretando que lo que yo estoy diciendo es que se use pastillas para la erección, pues déjeme aclararle que no, que no. Los medicamentos deben ser solo administrados por profesionales y tienen indicaciones precisas. Que me voy a referir un poquito más adelante a eso. Gracias por la aclaratoria, Natalia, para que no haya confusiones. ¿Sí? Donde quiero hacer el hincapié es que en la mitad y en algunos países un poco más de la mitad de América Latina, los varones tienen problemas de erección. Ahora, cuando vamos a ver, y esos problemas de erección a qué se deben, a que el desafío es asumido como una amenaza, es decir, ¿responderé o no responderé a esta mujer? ¿Mm? ¿Responderé o no responderé a esta pareja para ser más universales al día de hoy, ¿no? Esa duda, si es una oportunidad para ver qué puedo descubrir, qué puedo aprender, si me acerco al tantrismo, etcétera, etcétera. No va a tener la misma fuerza que si yo estoy satisfecho, que si yo estoy lleno de curiosidad, que si yo estoy lleno de excitación para tener la relación. ¿Ya? Ahí es donde está la clave, Natalia. Entonces,
La pastilla simplemente es un apoyo médico. Siempre insisto, Natalia, también esto es importante para los demás. Yo siempre digo, recuerden ustedes que solo hay dos medicamentos que son completamente promotores de construcción dentro del organismo. Todos los demás son bastones. Bastones para que yo no me derrumbe. Y ese es el momento en que cuando el médico actúa inteligentemente dice, bueno, este señor se me va a caer y se va a golpear y se va a complicar lo que le está pasando. Ahí le presto un bastón. Ahí le digo, mire, usted se va a tomar esta pastilla tanto tiempo mientras nosotros lo fortalecemos. Ese es el papel de los medicamentos. ¿Ya? Lo otro son los nutrientes. Nutrientes, que son otra cosa, son los constructores de vida. Esos son indispensables. Los encontramos en los alimentos, los encontramos en el agua, los encontramos en esas sustancias que son indispensables para seguir viviendo. Las vitaminas, los minerales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos son indispensables. Los medicamentos son los bastones que hemos inventado los farmacólogos y los médicos para que ayudar a las personas a que no se derrumben completamente. Ya, porque si entra en un proceso, por ejemplo, una persona que tiene una impotencia, que esa impotencia no sabe cómo manejarla, no tiene un entrenamiento para superarla, puede deprimirse, puede terminar en divorcio, puede terminar en enfrentamiento, puede terminar en montones de cosas. Entonces, para evitar su derrumbe, por ejemplo, les voy a hablar del esquema que yo suelo utilizar. Si yo veo que la persona con ejercicio, con superalimentos y este tipo de cosas no logra superar la impotencia, la eyaculación precoz o la semi-impotencia, pues sí, yo le indico su sildenafil y le digo, esto es una pastilla que nos va a apoyar durante el entrenamiento. Durante el entrenamiento para que usted sepa cómo espontánea, natural y como oportunidad tenga su erección saludable. Y entonces 3, 4, 5 sesiones de sexo se acompaña con el Viagra, por ejemplo. ¿Qué le brinda? Le brinda seguridad, le brinda estabilidad, le brinda tranquilidad, mientras se entrena para superar la intranquilidad, y la falta de experticia, los mecanismos naturales para producir una buena erección y mantenerla. Entonces, ese es el tiempo en que lo utilizamos. ¿Ya? Una vez cubierto eso, ya te olvidas del cielo. Ese criterio lo utilizamos, Natalia y queridos amigos, para todo. Para todas nuestras intervenciones médicas. ¿Cuáles son las intervenciones médicas? Cuando alguien ya está afectado, está enfermo y nosotros queremos restablecerle su salud. De ahí en adelante abordamos con saludología. Es decir, ahora vamos a ir a que usted incremente sus niveles de salud para que viva cada vez mejor y mejor. Entonces vamos de la medicina a la saludología. Eso es lo que llamamos saludología y medicina ultramoderna. Ese enfoque, ¿sí? Entonces, claro, he hablado únicamente del varón por aquello que decía nuestro querido Carlos Márquez de vencer la fuerza de la gravedad. Pero hay otras fuerzas que hay que vencer, las fuerzas educativas.
Y aquí entra también la mujer, ¿verdad? Porque en la mujer también se ven trastornos, también se ven, digamos, o inexperiencia. Por ejemplo, una niña tántrica o un niño tántrico son educados desde pequeñitos sexualmente. Son preparados para que la performance, para que el desenvolvimiento sexual sea óptimo desde pequeñitos. Por ejemplo, a la mujer se le enseña a manejar sus músculos perivaginales para que ella pueda controlarlos a voluntad. Movimientos, respiración, todo eso, desde pequeñito. Y al niño a que prolongue su erección y prolongue su retrase, su eyaculación. ¿Por qué? Porque no viene en el paquete originario. No, señor. Si hay algo que no viene en el paquete originario, es la preparación para una buena relación sexual a la altura del ser humano. Así como no viene en el paquete originario el degustar una cerveza, el degustar un buen whisky, el alimentarnos correctamente, el cocinar. Nada de eso viene en el paquete originario. Todo eso tenemos que educarlo. ¿Y cuál es el fiel que nos permite la educación? El estrés. Si yo lo asumo como amenaza, no me voy a preparar, sino que voy a alejarme o voy a estar asustado, voy a estar angustiado y no voy a poder hacer nada. Si yo lo veo como una oportunidad, yo me voy a preparar. Entonces, si yo veo el reunirme con un amigo, tomarme un whisky, ¿verdad? Mientras conversamos, y me educo para eso, es decir, ya yo sé que no es prudente que yo pase de un segundo o tercer whisky. Entonces me comporto a la altura. Y enriquece si yo me paso porque no estoy bien educado y me tomo la botella completa y termino embriagado y tumbando la mesa, insultando a la gente que esté allí en el lugar, etcétera, etcétera, pues estoy poniendo la torta. Lo mismo pasa con el sexo. Si yo como varón machista trato a la mujer como objeto sexual, pues eso lo que indica es que estoy mal educado. Si la mujer es demasiado reservada y ve el sexo como una cosa mala y que es para complacer al hombre, está mal educada. ¿Verdad? Es decir, no está manejando su estrés de manera adecuada. No está manejando eustrés, está manejando distrés. Y ese es el mensaje que les traje hoy. Fíjense que todo está conectado y todo se devuelve transformado para evolucionar permanentemente. En este caso, hemos casado dos aparentes variables independientes y diferentes en un matrimonio que nos permite entender cómo, por qué y para qué ocurren las cosas. Si hay algún comentario o alguna pregunta, aquí me están felicitando por el Día del Médico. Muchas gracias. También una felicitación a todos los colegas que están acá presentes y también le he mandado a los otros colegas la felicitación correspondiente. Y, a ver, ¿con algún comentario? Un abrazo y seguimos. Mati.